Bienvenido, Javier Arasborque. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenas. Bueno, bienvenido tú y bienvenido el nuevo espacio, porque estrenamos, está la cosa como está, hay que defenderse. Qué mejor nombre, Javier, la defensa de España. Aquí habla un montón de gente que no tiene ni idea, perdona que te lo diga así, me refiero a los políticos en materia de defensa. Bueno, pues vamos a hablar contigo, que sí tienes y tienes mucha idea, de materia de defensa, de qué necesita España, de cómo nos tenemos que modernizar, de si es verdad o no es verdad el gasto militar que nos están prometiendo, de las presiones que vamos a tener para que entremos en el primer mundo de verdad de la defensa, etcétera. Así que, Javier, un placer y vamos a empezar, si te parece, de todo Pues lo que cuando tú estamos... quieras. Venga, de todo lo que estamos viendo. Pedro Sánchez asegura que con un 2% nos vale. Da una cifra inicial. Te voy a servir todo el menú para que tú elijas por dónde empezar. La OTAN nos dice que esa cifra inicial ya la estamos hasta falseando. Nos han avisado de que hay una cumbre de La Haya, en La Haya, de la OTAN en junio, donde el 2% que está prometiendo este hombre se va a quedar corto, no, cortísimo. Las partidas que se han metido parece que están trufadas de cosas que realmente, hombre, pues sí, podemos aceptar pulpo como animal de compañía, pero que a la hora de defendernos como que no. ¿Qué hay de todo esto? ¿Qué puede acabar pasando? Vamos a hacer el ridículo. ¿Qué va a pasar? Bueno, que si España o el gobierno de España va a hacer el ridículo es algo en el que yo no me atrevo a entrar. Este gobierno tiene un largo historial de hacer cosas muy raras, muy truculentas, así que vamos a ver en qué deriva este juego y qué sorpresa nos puede traer el gobierno de Pedro Sánchez. Lo que está es claro es que en el año 2014 España se comprometió a invertir el 2% del PIB en defensa. Y ese 2% se debería haber alcanzado en el año 2024. ¿España cumplió? La respuesta es fácil y sencilla. No, no lo hizo. El presidente del gobierno presentó hace unas semanas su gran plan industrial para alcanzar ese 2% en defensa. Y en esa comparecencia de prensa que hizo en el Palacio de la Moncloa, lo que nos dijo a todos es que España había invertido un 1,43% de su PIB en defensa en el año 2024. Solo 24 horas después, o sea, no fue mucho tiempo, la OTAN hizo público su informe anual. Y en ese informe anual desglosa cuánto han invertido los países que son miembros en defensa en el año anterior. La cifra, 1,24. Es decir, le duró muy poco a Pedro Sánchez la historia del 1,43. Pero ya lo más llamativo, además, es que el pasado mes de junio la OTAN ya había hecho una proyección donde decía que España iba a ser el último socio inversor y que iba a invertir el 1,29% de su PIB. Es decir, 5 milésimas porcentuales menos es lo que hemos invertido, y dice la OTAN que hemos invertido respecto a lo que ellos mismos habían previsto, y eso que ya nos situaban como el país que menos iba a invertir. Pasemos al siguiente punto. Estamos en mayo. En junio, a finales de junio, se celebra en La Hoya una nueva cumbre de la OTAN. Desde el pasado mes de diciembre, lo hemos venido hablando, publicando en Libertad Digital en varias ocasiones, empezó un debate sobre si ese 2% era la cifra definitiva en la que tenían que estar los países de la OTAN o si, por el contrario, había que aspirar a invertir más en defensa. El debate, iniciado en ese mes de diciembre, situaba una nueva cifra mínima de inversión, el 3%. Ha habido países como Estados Unidos que han dicho no, el 5%, dijo Trump, una cifra bárbara que ni siquiera el propio Estados Unidos cumple. Otros países, como Polonia, han hablado del 4 y pico por ciento. Parece ser que la cifra más o menos en la que se podría estabilizar el tema es el 3,5% del PIB. Javier, para que la gente no se Sí. nos pierda, cada punto son unos 16.000 millones. O sea, para que la gente no se nos vaya al porcentaje de qué están hablando y tal, 16.000 millones. Es decir, esa pequeñita subida del 2 al 3, a efectos de negociación con sus socios, es muchísimo dinero. Claro, son otros 16.000 millones, teniendo en cuenta que el pronóstico para el próximo año es de eso, de que el PIB español va a ser de 1.600.000 millones. Es decir, cada punto es 16.000 millones. Ahora tenemos que pelear por llegar a los 33.000 millones con el 2%. Si se pone el 3% en liza, pues son otros 16.000 millones más con los que tendría que cumplir el gobierno de Pedro Sánchez. Que además se le sume una complicación.
Y es que la Unión Europea ya no solo es la OTAN, también empieza a pedir ese mínimo del 2% y es muy fácil que se una con entusiasmo al 3%. Pedro Sánchez ya no tiene el problema con una sola organización internacional, que es la OTAN, sino que ha pasado a tener un problema con dos organizaciones internacionales, la OTAN y la Unión Europea. Y ojo que la OTAN no nos subvenciona la economía española, pero la UE es una cuestión diferente. O sea, que tú crees que podría haber incluso algún tipo de mensaje comunitario de, oye, estáis incumpliendo los fondos FEDER, los fondos Next Generation, que hay que recordar que todas estas partidas de fondos siempre se expiden con una anotación final, siempre y cuando se cumpla con todos los condicionantes del Tratado de la Unión y con las exigencias realizadas, Es decir, que podrían incluso llegar a decirnos, oye, si tú no cumples, nosotros no cumplimos. Efectivamente, es que todo eso depende del enfado que pueda llegar a provocar el habitual filibusterismo político y económico de Pedro Sánchez en el seno de la Unión Europea. Decías que no ibas a decir lo del ridículo y le acabas de llamar filibustero. Javier, sobre el contenido de esas partidas. Las partidas que se están incluyendo, incluso en esta cosa que ya hemos analizado, que no llegaría al 3%, que además parte de una cifra que ya está falseada inicialmente, pero si nos vamos al cualitativo, si nos vamos a qué aparece dentro de ese plan, ¿las partidas son las adecuadas o también se está haciendo efectivamente filibusterismo? A ver, hay que tener en cuenta una cosa. Pedro Sánchez presenta su plan industrial de 10.700 millones como si fuera el no va más para llegar al 2% en defensa. Y las cifras son claras. 33.000 millones, no 10.700. Es decir, falta muchísimo dinero todavía para invertir en defensa. ¿De dónde va a salir este dinero? Pues vamos a ver. Sabemos que los presupuestos de defensa de 2023, los últimos que se fueron aprobados, tenían una partida de 12.700 millones, 13.000 millones. Perfecto. Sabemos que ahora se acaba de aprobar otra partida de 10.700 millones. Perfecto. Suman 23.000, 24.000 millones. Perfecto, pero hay que llegar a 33.000. Hasta ahora se habían aprobado otros 3.000 millones a través de fondos de contingencia o créditos facilitados por el Ministerio de Hacienda. Y además se ha aprobado otra partida de 2.700 millones que son créditos a la industria para programas de defensa. Esto dejaría a Pedro Sánchez en que prácticamente le quedarían solo sacar de la chistera otros 5.000 millones para cumplir con el 2%. Pero empiezan los problemas, porque no tenemos claro si algunas de las partidas que ya se han aprobado aparecen repetidas luego en su plan industrial. Pedro Sánchez en su plan industrial pone 650 millones para elevar los sueldos de los militares. Sin embargo, 2 semanas antes había aprobado 400 millones de euros para subir el sueldo de los militares. Entonces, el gobierno ni el Ministerio de Defensa explican si es que en verdad se van a usar 1.000 millones para aprobar los presupuestos de defensa, si los 670 del plan en verdad anulan los 400 anteriores o si de verdad del plan solo salen 200 para sumados a los 400 anteriores, sumar los 670. Es decir, hay un auténtico baile de cifras y en este baile de cifras en verdad quien siempre terminan ganando, y lo sabemos bien a lo largo de la historia, son los trileros y aquellos que juegan a que no se cumpla con lo que intentan alcanzar o con lo que han prometido alcanzar. Pero en verdad las cifras a día de hoy son muy complicadas. De las partidas que se han metido, se ha hablado de una partida destinada a la UME. Hombre, la UME evidentemente tiene su función, yo no voy a negarla, pero yo no sé si eso efectivamente es lo que se nos está pidiendo para tener una capacidad defensiva frente a un potencial ataque o una ampliación de los ataques que está desarrollando Rusia. Se me ocurre que la UME poco puede hacer. Aparecen partidas para satélites, para 5G, puede tener algo más que ver, pero yo no sé si es exactamente lo que se nos está pidiendo. Aparecía efectivamente la otra partida que citabas tú, la del incremento de los sueldos de los militares, pero lo que estabas comentando, que parece que es un ejercicio de trilerismo porque aparecen replicadas, duplicadas, incluso con cifras distintas. ¿Hay más trucos dentro de esas cifras? A ver, en verdad es que no lo podemos saber hasta que no se pongan en marcha los proyectos a los que van a financiar. Por ejemplo, 700 millones me parece que era para ampliar el porcentaje accionarial o la posible entrada del Estado en empresas dedicadas a la defensa.
no tengo claro que eso sea un gasto que pueda ser computable por la OTAN como gasto en defensa. La OTAN dice muy claro lo que es el gasto en defensa, que es la inversión en personal y en capacidades militares, el pago de las pensiones de los militares y del personal civil de la defensa. Esto es un tema que a nosotros nos suena rocambolesco, tanto en España como en Europa, pero viene heredado del sistema de pagos y de pensiones que existe en Estados Unidos. Nos habla de el pago para unidades militares, unidades o cuerpos policiales que puedan ser desplegados en entornos militares y en operaciones militares. Esto prácticamente deja unidades muy determinadas de la Guardia Civil, como pueden ser los GAR o como puede ser la UEI, que han sido, o incluso su servicio aéreo, que han sido desplegados, es cierto, en misiones internacionales y que han estado en Afganistán y que están en el Líbano y que han estado en el Sahel. Y luego la OTAN dice que se puede añadir las subvenciones a los proyectos militares vía I+D+I a las empresas, para que estas empresas no tengan que iniciar los proyectos con fondos propios, sino que tengan una ayuda del Estado. Y luego otro punto determinante, aquellos proyectos que sean duales, pero, ojo al dato, siempre que la parte militar quede perfectamente anotada. Siempre que se pueda saber de si vamos a hacer este proyecto que es dual, cívico y militar y cuesta 500 millones, si se sabe que la parte militar tiene un coste de 27 o de 400, se puede computar. Si no se puede computar, no cuenta. ¿Y tú te temes que el tema de telecomunicaciones, satélites 5G, entra dentro del no computable? A ver, el satélite en verdad son los SpainSat 2 y el proyecto de hacer el segundo satélite Paz, ¿no? El primero, por desgracia, no llegó al espacio y no lo tenemos ahora mismo. En verdad ese es un satélite de inteligencia y reconocimiento. Ese no tengo ninguna duda. Tengo dudas. ¿No tienes sobre ninguna duda algunos de que entra en el gasto? De que entra, de Vale. que ese entra. Sí tengo dudas sobre determinadas cuentas o determinados proyectos que hay relacionados con la Unidad Militar de Emergencias, y tengo dudas sobre alguna de las infraestructuras y programas que entran dedicados a ciberdefensa y a seguridad, algunos de los cuales que están en consonancia con el Ministerio de Transición Digital, otros con el Ministerio del Interior. Tengo serias dudas de que puedan entrar, como lo que te había dicho, por ejemplo, de entrar en el accionariado de empresas privadas dedicadas a la defensa. Tengo serias dudas de que eso se pueda contabilizar. Sí tengo en parte una buena noticia, y es que si Sánchez cumple con lo que dice el plan tiene cosas buenas y necesarias. Pero claro, aquí nos vamos a enfrentar con otro de los grandísimos problemas que va a tener el gobierno de España para cumplir con el 2% en defensa, aunque pusiese todo el dinero sobre la mesa, y con un futuro del 3%. España tiene muchas de sus infraestructuras burocráticas, departamentos burocráticos absolutamente enquilosados. Y eso lo que va a hacer es que podamos tener un serio problema para ejecutar los proyectos, para sacarlos adelante. Y que el gasto cuente, y para que ese gasto cuente, obligatoriamente tienes que tener ese gasto y haber ejecutado el proyecto. Y la ejecución va a ser uno de los grandes problemas con los que se va a encontrar el gobierno de España, si es capaz o no de sacar todos esos programas adelante. De hecho, yo creo que tú lo has publicado ya en Libertad Digital, que ese puede ser uno de los problemas, y el otro es incluso encontrar capacidad ociosa en estos momentos en las empresas como para que te puedan proveer de lo que estés comprando o de lo que pretendas comprar. Efectivamente, hay un problema no solo en España, sino en Europa. Hemos estado durante décadas con presupuestos de defensa absolutamente raquíticos. ¿Qué pasa? Que las industrias de defensa lo que han hecho es adaptar sus líneas de producción a los pedidos que había en aquel momento. Ahora tienes que poner nuevas líneas de producción en marcha para poder atender toda una avalancha europea de pedidos. Y ese va a ser otro de los grandes problemas a los que nos vamos a enfrentar. Oye, le estamos viendo con unos problemas brutales a Sánchez para sacar incluso todo lo que acabamos de describir hasta llegar a esos 33.000 millones. Estamos hablando de que en junio puede llegar un nuevo recado de la OTAN de, oiga, 16.000 millones más.
¿Esto cómo crees tú que lo lidia Pedro Sánchez? Porque si se ha montado el follón que se ha montado para mal cumplir lo que teníamos ya comprometido, haber cumplido ya, en cuanto llegue el pedido nuevo. Pues ese es el gran problema con el que se va a encontrar Pedro Sánchez. Pero bueno, no te sé decir cómo lo va a solucionar. Yo creo que ni una ouija ni una bola de cristal nos puede dar esa respuesta. Pedro Sánchez es experto en sacarse conejos de la chistera. Ojo, no hay que sorprenderse en que pueda hacer cualquier tipo de movimiento que pueda salir adelante o intentar dar una patada hacia adelante al problema y decir, yo este año ya estoy llegando al 2%, necesito que me deis aire y tal vez en Europa se lo puedan... le puedan comprar esa baza de, bueno, ya lo soluciono el próximo año o dentro de 2 años. Pedro Sánchez también tiene una ventaja. Él sabe que en 2027 llegan elecciones. Puede intentar agarrarse hasta esa fecha poniendo excusas de todo tipo a la Unión Europea. Ya he cumplido con el 2, voy a llegar al 3, aunque sea poco a poco con el 2 llegando primero al 2,5, luego a X. Puede derivar fondos europeos. Vamos a ver qué pasa con ese fondo de 800.000 millones de euros que la Unión Europea iba a poner en marcha y cómo se pone, porque ese también es otro misterio que todavía la Unión Europea tiene que terminar de aclarar. Es verdad que sobre eso no ha habido información adicional sobre eso, es verdad. Efectivamente, es que ahí queda ese otro misterio. Es decir, es que si la Unión Europea todavía tampoco nos ha dicho de dónde va a sacar ese dinero. Entonces, si la Unión Europea tiene que exigir el 3%, también lo lógico y coherente es que toda esa línea de dinero para programas paneuropeos en los que podrían participar todos los países también debería surtir de dinero a España y deberían aclarar de dónde sale. A lo mejor se puede beneficiar de esa bolsa de dinero de la que a día de hoy todavía no sabemos nada. Javier, nos queda poquito tiempo. Si me dices que prefieres hacerlo para otro programa, lo hacemos en otro programa. Pero ¿te atreverías a definir o a dibujar cuáles tendrían que ser los parámetros reales de mejora o de incremento de la dotación de las Fuerzas Armadas españolas? Ya no hablo exclusivamente del 2, el 3% del PIB, de las exigencias OTAN. No, de lo que tendríamos que tener para tener unas Fuerzas Armadas efectivas. Mira, es un tema que nos podría llevar otro programa entero y desde aquí te animo a que lo hagamos. Pero te voy a dar unas píldoras, ¿vale? Si te parece bien. España tiene unas Fuerzas Armadas que son operativas, que están bien entrenadas y muy bien adiestradas. Perfecto. Pero son unas Fuerzas Armadas pequeñas que han tenido un grave problema, que durante las últimas décadas han ido perdiendo capacidad, han perdido capacidades militares y además son pequeñas, muy pequeñas, apenas 120.000 militares. Y te digo un dato que yo creo que tiene que ser fundamental. España tiene que modernizar mucho el ejército del aire, el ejército de tierra y la armada, y sobre todo hay varios aspectos que tienen que ser fundamentales. Y estamos hablando de tener una gran reserva estratégica de munición, de explosivos, de misiles, también de combustible e incluso, sobre todo, de elementos logísticos que ayuden en el combate. Y de eso no tenemos. Tenemos, pero lo que nos ha demostrado la guerra de Ucrania es que ningún país europeo, no solo España, estaba preparado para una guerra de alta intensidad. Durante décadas lo que se ha pensado es que el futuro de las guerras ya no eran las guerras convencionales, sino que eran conflictos híbridos parecidos a los de Afganistán, parecidos a los de Mali, cosas así. Y entonces lo que se ha hecho es, digamos, se ha dejado de lado la recaudación o el hecho de tener unas grandes reservas estratégicas que puedan servir para combates de larga intensidad. Y eso no lo tenemos. Y es fundamental que se vayan recopilando, que se vuelva a tener unas reservas estratégicas de munición, de explosivos, de misiles y de combustibles preparadas para vivir un conflicto de alta intensidad y de larga duración. Eso te iba a decir, ¿no? Que de alta intensidad y, claro, de desgaste brutal de todo el aparataje que tienes, munición, aviones que pueden caer, drones que pueden caer, misiles que evidentemente una vez lanzados se acabó, y de eso no tenemos. Bueno, pues... Efectivamente, y no solo eso, de elementos fundamentales de logística como pueden ser camiones cisterna,
camiones de transporte, de materiales o de combustible. No sé si te acuerdas, al principio de la guerra de Ucrania, vimos a los rusos abandonar sus carros de combate porque se habían quedado sin combustible y no se les podía abastecer, o entrando en las tiendas del este de Ucrania a comprar comida porque no tenían víveres. Y eso es para lo que tienes que estar preparado, lo que nunca y jamás te debería pasar. Como se suscriba a este vídeo Yolanda Díaz, la veo en fase catatónica, le va a dar un tembleque, pero vamos, de mucho cuidado. Javier, pues quedamos citados, si te parece, y hacemos un desglose en otro programa, efectivamente, arma por arma, qué es lo que necesitaría en aviones, en tal y en pasta. Lo digo para que se les atragante más a esta gente que no les gusta nada esto del gasto militar. Perfecto, así lo hacemos. Javier, un abrazo muy fuerte. Un abrazo enorme. Hasta luego. Chao.